Continuamos, estimados televidentes, presentándoles Análisis por TV Venezuela. Hoy tenemos nuevamente la grata compañía del doctor Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, destacado analista internacional, con nosotros en vivo y en directo desde la ciudad de Nueva York. Diego, un gran abrazo, ¿cómo estás? Otro para ti, mi querido amigo. Igualmente. Bueno, Diego, te cuento como anécdota que mientras estamos haciendo esta entrevista, lo que está cayendo sobre el sur de Florida es una tormenta espantosa y realmente es bastante fuerte lo que cae y hacía días que no veía una tormenta como esta. ¿Cómo está el tiempo por allá por Nueva York? Pues mira, la tormenta que le está cayendo a nuestros compatriotas en Venezuela es peor que el régimen que tenemos. Eso es un huracán, eso ya no es tormenta. Es un tsunami. Aquí se hablaba de que iba a hacer lluvias fuertes en Nueva York, pero no ha sido así hasta ahora. Así es. Bueno, Diego, quiero comenzar como siempre, como de costumbre, tu análisis desde la última vez que hablamos hasta ahora. ¿Qué ha cambiado, qué no ha cambiado, qué está planteado con relación a Venezuela de cara a las elecciones parlamentarias de diciembre? Pues fíjate, no hablamos hace más de un mes. Como tú en Venezuela todos los días ocurren hechos realmente que hacen temblar la tierra por lo negativo de sus consecuencias. ¿Qué ha pasado? Imagínate, por ejemplo, lo primero fue el error garrafal del señor Maduro de enfrentar a Guyana como si fuera una pandilla, en su comportamiento clásico de pandillero, de agredir al vecino guyanés con el cual siempre hemos mantenido muy buenas relaciones, gracias a lo cual hemos podido preservar un estatus no controversial. Yo siempre dije que este estilo, esta modalidad de insultar al vecino guyanés, lo pagaríamos caro en un proceso de otro género. Lamentablemente yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Por otra parte, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Brasil, cosa que me parece muy importante, Núñez Acevedo, dijo que en Venezuela se cometería un fraude de dimensiones colosales si no se permitía la observación electoral internacional. Evidentemente él está repitiendo lo mismo que muchos venezolanos pensamos. Inmediatamente el señor Maduro, que estuvo de paso por las Naciones Unidas, dijo: a Venezuela no la monitorea nadie. Este ignorante no sabe que a Venezuela lo monitorea la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo monitorea el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en fin, miles de organismos los cuales somos parte, monitorean a nuestro país. ¿Qué quiere decir esto, Julio César? Si en Venezuela no se permite una observación internacional, evidentemente ya no es que corremos un riesgo, corremos el riesgo mayor. En este sentido, curiosamente, no sé si tú te diste cuenta, el secretario general de la OEA, Almagro, que fue un gobierno muy cercano al gobierno de Chávez con Mujica, hoy en día el secretario general de la OEA, hizo un artículo en el Universal de México, donde dijo: la OEA tiene una gran experiencia, independencia en el manejo de las misiones internacionales y la OEA solamente le pertenece a los países. Fue un mensaje por banda a Maduro que yo creo que los venezolanos debemos tomar en serio, agradecerlo y realmente pedirle al secretario general que insista en este tema. Te reporto hasta ver tus reacciones, Julio César. Así es. Bueno, de hecho, lo que preocupa, y precisamente por lo que dice Maduro, es las trampas que están montando para las elecciones de diciembre. No solamente descalificando a la gente de la oposición, sino ahora se conoce de los cambios, los traslados de votantes de un estado a otro, de un circuito a otro, y están hablando de más de 1 millón de personas que han sido transferidas a otros centros de votación distintos a los que antes tenían. Y esto sí puede tener un efecto importante en la votación final, porque mucha gente se va a desanimar de ir a votar si lo trasladan a un lugar donde tienen que viajar o tienen que hacer un trayecto bastante largo. Eso lamentablemente es cierto. Yo estoy reflexionando mucho sobre ese tema de cuáles serían las razones para votar. Tengo la impresión de que la dirigencia política de la oposición oficial no ha entendido que no basta con que el régimen esté colapsando, que el 80% rechace al régimen, que el 85% rechace a Maduro. Yo creo que hay que crear condiciones que inspiren a los venezolanos no solamente a votar, sino a votar realmente con entusiasmo y a generar entusiasmo en torno a ese proceso. La inspiración es fundamental en este tipo de circunstancias. La semana pasada vimos una llamada marcha que se convirtió realmente en una pequeñísima concentración, que para mí tuvo efectos
no solo negativos por su escasa participación, sino porque damos una imagen al mundo como que somos unos 4 gatos los que realmente queremos rescatar al país, cuando eso no es así. Yo creo que en la medida en que no haya una causa más grande que inspira a los venezolanos, nos va a ser muy difícil movilizar a la gente. Eso es lo que está pasando. Y yo veo, seguimos todavía con el personalismo. En Venezuela estamos contagiados por esa enfermedad del chavismo, de que todos pensamos que lo va a resolver una persona, uno u otra persona. El problema en Venezuela, para mí, Julio César, es una solución de carácter nacional y está en torno a generar una causa que realmente unifique a los venezolanos, no simplemente ir a meter un voto, sino meter un voto ¿para qué? Yo vengo diciendo, y lo voy a decir más claramente en estos días, que yo creo que el llamado que yo haría si fuera la mesa de la unidad, el llamado a los venezolanos es, mire señores, vamos a votar para desalojar al régimen, para desmantelar al modelo comunista que estamos, tiránico y abominable que tiene Venezuela. Vamos a destituir al señor Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea. Vamos a deunir a la fiscal general Luisa, ya hasta se me olvida el nombre de esta señora, la fiscal general. Vamos a destituir a Tibisay Lucena, presidente del Consejo Nacional Electoral, al defensor del pueblo Tarek Al-Sami, al Contralor General, a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, con nombre y apellido. Que el país sepa que aquí no se trata de ir simplemente a una elección para vender unos cuantos diputados para que tengan espacio de poder. No, aquí vamos a desalojar. Aquí se trata de llegar a una mayoría, lo cual si fuera posible, para desalojar y desmantelar el régimen oprobioso que tiene Venezuela. Yo creo que entonces así sí vale la pena votar. Otra cosa que se plantea, Diego, y es bastante... ¿Tú me escuchaste bien lo que yo estoy diciendo? No, claro, te estamos escuchando perfectamente bien. Estamos claros. Fíjate que esa para mí sería la base de la campaña para esta... y diría que todos los candidatos a diputados de la oposición firmen un documento en el cual se comprometan que al llegar lo primero que van a hacer es proceder a esos actos. Igual que derogar la ley de los precios justos, modificar la ley del poder popular, por ejemplo, para realmente democratizar las comunas, de que realmente en las comunas, que son las asociaciones de vecinos en el fondo, sean elegidas, no nombradas por el Ejecutivo. Y un conjunto de decisiones de ese tipo. Si el país viera que estos diputados, que la mayoría no los conocemos, firman y suscriben un documento de que realmente vamos a desalojar del gobierno y a cambiar el modelo político que hoy en día tiene, eso es una causa superior. Esa puede ser una causa que une a los venezolanos. Estamos claros con eso. Otra cosa que se plantea, Diego, y obviamente no es que quiera ser pesimista o extremadamente pesimista, pero asumamos que la oposición gana la mayoría en la Asamblea. El problema del gobierno actual es que es un gobierno no solamente tramposo, sino arbitrario y además grotesco a la hora de tomar acciones. No le importan las leyes, no le importa la Constitución. Yo me pregunto si el gobierno va a permitir que la Asamblea haga su trabajo y que haga lo que tiene que hacer, porque hay que ver la cantidad de atribuciones que tiene la Asamblea y que va a afectar al gobierno actual y que le va a impedir seguir haciendo cosas. Por ejemplo, el nombramiento de los funcionarios para la Corte Suprema, el fiscal general, procurador, etcétera, etcétera. Quedan destituidos. O sea, aquí tú tienes que llegar y se destituye a la presidenta de la Corte Suprema, destituye a todo el Tribunal Supremo de Justicia por prevaricadores, al Contralor, al fiscal, con nombre y apellido. Y te van a decir, bueno, eso es acabar con la revolución. Claro que es acabar con la revolución, una revolución que está acabando con el país. Fíjate que la Asamblea Legislativa, en manos del Ejecutivo Nacional, es la que ha creado todo este problema. Si tú le quitas a la Asamblea, cosa que por supuesto, Julio César, como dices tú, está por verse, yo creo que el régimen sabe perfectamente que esto puede suceder y harán todo lo imposible para que esto no suceda. Pero eso es la importancia de un observador internacional. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? Si hay una observación internacional y el régimen tiene que hacer un fraude, porque tú pasar de 15 o 20% de apoyo a pasar a tener el 55% de apoyo para hacer eso el gobierno, oye, es un fraude colosal. Y para eso tienen que hacer muchas barbaridades que la observación internacional los podría determinar. Y además lo puede determinar antes de las elecciones. Tú mencionabas el 1.000.000 de personas, son 1.200.000 personas, por lo menos las modificadas. Entonces, ¿cómo hace? ¿Hay salida electoral? No, porque yo creo que evidentemente lo resistirán, pero si nosotros tenemos y podemos demostrar internacionalmente que es un fraude, hay una situación de confrontación muy seria.
Te pregunto si los organismos internacionales, OEA incluida, están conscientes de que lo que hay en Venezuela no es nada fácil y que el gobierno está haciendo todas las trampas, maniobras para poder seguir en el poder y seguir controlando todas las instancias. Bueno, fíjate, yo creo que hay que hacer un llamado, explicarle a la comunidad internacional que aquí no se trata de una elección para elegir unos cuantos diputados, que aquí se trata de una elección para desmontar el modelo político de un gobierno tiránico y comunista. Es tan sencillo como eso, o sea, y tan complejo como eso. O sea, aquí no se trata, para mí, si realmente valdría la pena votar, es para sacar a este gobierno, para sacar a esta gente que están utilizando los poderes del Estado para abusar de los venezolanos. De otra manera sería simplemente darle unos puestos, algo que hacer a un grupo de diputados. No, la causa que debe inspirar a los venezolanos es, te repito, sacar al Tribunal Supremo de Justicia, al Contralor, al Fiscal, al Consejo Nacional, y eso lo puede hacer una Asamblea Legislativa con más del 50% de los votos. Así es. Te sumo otro punto también, y no es que, repito, insisto en ser pesimista porque las pruebas que han dado ellos son... Yo estoy escribiendo ahorita sobre ese tema y te estoy anticipando lo que voy a decir. Okay. Porque eso es lo que pienso plantear a nuestros compatriotas. Así es. Te leo un titular que en este momento está saliendo en la prensa de Venezuela. Tribunal Supremo de Justicia revisará decisión de no celebrar elecciones para elegir al Parlatino. Yo te pregunto, tú conoces este tema, ¿acaso tiene el gobierno el derecho de hacer lo que hizo, de eliminar la votación para los representantes en el Parlamento Latino? Porque eso es lo que está planteado. Y yo digo, el Tribunal Supremo prácticamente va a pasar la muleta cuando le llegue esa decisión o esa petición para que los parlamentarios del Parlatino sean electos por el pueblo y no por el gobierno. Pues fíjate, la semana pasada con la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia con el tema de COPEI, los partidos políticos ya no tienen nada que decidir por sí mismos. Es por eso que te digo, la primera decisión a tomar es destituir a todos los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, para lo cual hay 1000 razones para hacerlo. Ahora, yo lo que pregunto es lo siguiente, otros países como Colombia están tratando de más bien eliminar sus representantes en el Parlamento Latino. ¿Qué fuerza tienen esos parlamentarios en el Parlamento Latino? ¿Cuán importante para los venezolanos, para la oposición, es mantener ese grupo de legisladores en ese Parlamento? Y si realmente vale la pena que la oposición luche por volver a tener los parlamentarios electos por el pueblo. Pues mira, Julio César, la verdad que todos los espacios que se tengan cuando tú estás sometido a una dictadura como la actual, vale la pena defenderlos. ¿Cuán importante han sido para Venezuela? Muy poco. ¿Qué importancia tiene el Parlatino? Realmente muy poca. El problema nuestro es nacional. Por eso te insisto y permíteme que te diga, si nosotros no invocamos una causa fundamental, la causa fundamental del país no es reparar cañerías, ni hacer más casas, ni ver cómo estos diputados cómo hacen por su pueblo. No, se trata de rescatar la libertad, los derechos. Y para hacer eso, tú tienes que desmontar el sistema político venezolano que está estructurado sobre poderes que la Asamblea Legislativa puede modificar de la noche a la mañana. En el primer día de un triunfo electoral, cuando se instale la Asamblea Legislativa, se pueden perfectamente tomar, empezando por el presidente de la Asamblea, que es el señor Cabello, destituirlos uno por uno, con nombre y apellido. Exactamente, con nombre y apellido. Diego, como siempre, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, don César. Un abrazo para ti y los que nos escuchan. Gracias, igualmente. Era el doctor Diego Arria. Él es analista internacional, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, en vivo y en directo para nuestro programa del día de hoy. Volvemos a nuestro momento de pausa y después tendremos más de nuestro programa Análisis.